Estamos comenzando ya la grabación de la clase. Y tenemos lo siguiente. Recordemos que la integral u de b, indefinidamente hablando, era u por b menos integral b de u. Eso en el caso de integrales indefinidas. Para el caso de integrales definidas, la integral entre a y b de u de b era u por b entre a y b menos integral entre a y b de u. En realidad era exactamente lo mismo, tanto para un caso como para el otro caso. La única diferencia era que en este segundo caso uno evaluaba. Habíamos dicho que en la integral original siempre va a haber un u, una función u y una función de b. Entonces dijimos que se elegía u como la más fácil de derivar. Y que se elegía db como la más fácil de integrar. ¿Ya? Eso es básicamente el resumen de lo que comentamos ayer. Entonces, a partir de ello, nosotros lo que vamos a hacer es calcular, vamos a comenzar a calcular algunas integrales sencillas para poder entender el método. Entonces, ejemplos. Vamos a partir con esa función. Entonces tenemos esa integral, x por e a la x de x. Entonces, u lo vamos a elegir como x y de b como todo lo demás, e a la x de x. ¿Por qué? Porque el u es fácil de derivar y la exponencial es lejos la función más fácil de integrar y por lo tanto se elige como db. Entonces, para poder obtener todos los elementos, tenemos el u y tenemos el db. Para poder obtener todo, yo lo que necesito es obtener el du, que se obtiene derivando esta expresión de aquí. La derivada de x es 1, la acompaña el diferencial respectivo que es de x, y el b, para obtener db, ¿cierto? De db tenemos que obtener b, tenemos que integrar esto. Y la integral de la exponencial es la misma exponencial. Una vez que nosotros tenemos du y b, ¿cierto? Tenemos u, elegimos db, el du se obtiene derivando u, el b se obtiene integrando db, aplicamos la fórmula tal cual como está ahí. Decimos que la integral de x por e a la x de x es u por b menos la integral b de u. O sea, lo único que hacemos una vez que obtenemos de u y b, ¿cierto? De este proceso de derivación e integración, es copiar la fórmula. U por b menos integral b de u. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que una vez que nosotros hacemos este proceso de integración, lleguemos a una integral, porque fíjense que siempre el resultado de la integral que yo quiero calcular siempre nos va a llevar a otra integral. La idea es que la integral a la cual yo quiero llegar sea más sencilla que la inicial. Si usted se fija, al calcular, ¿cierto? Al limpiar un poco la expresión, nos llegamos a una integral de la función exponencial. Y la integral de la función exponencial es fácil de calcular. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es calcularla y nos queda lo siguiente. X por e a la x menos, la integral de la exponencial es la misma, y ahí le ponemos la constante c de integración. Y ahí estaría listo el proceso de integrar. ¿Ya? Entonces, eso es, básicamente, elegimos un u, elegimos un db,
El de u lo obtenemos derivando, el b lo obtenemos integrando, y luego copiamos la fórmula. U por b menos integral b de u. U por b menos integral b de u. Y el resultado de esto llega a otra integral que es sencilla de calcular, y finalmente terminamos el proceso, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a ver un segundo ejemplo, pero ahora con integral definida. Ejemplo 2. Calcular la integral desde 1 hasta e de logaritmo natural de x de x. Ya. A ver. Recuerde, cuando uno quiere calcular integrales por partes, siempre se elige un u y se elige un db. Ya voy a comentar eso, la diferencia respecto del método de sustitución, cómo lo puedo notar. Miren, siempre elijo un u y siempre elijo un db. El u, cuando yo tengo una función solita, y esto grábenselo porque es súper importante para ustedes, pero cuando yo tengo una función solita, inmediatamente esa es u. Y el db, el diferencial, solito. Ya entonces, el u es la función, el db es solamente el diferencial. Esto pasa cuando la función está sola. Cuando no hay otra función, o sea, no es que no haya, sino que simplemente hay una única función compleja, entre comillas, que es la logaritmo. Entonces, esa se elige inmediatamente como u, y el db, el diferencial. El de u, ¿cómo lo obtenemos? Derivando. La derivada del logaritmo es 1 partido por x, y con el diferencial respectivo de x. db corresponde a la integral de dx. Cuando el de x está solito, es como que acá hubiera un 1. Entonces, en el fondo, cuando yo integro esto, estoy integrando el 1. La integral de 1 es x. Entonces, una vez que yo hago eso, ya tengo el u de u, el b del db, nos vamos a la fórmula integral por partes. Yo acá la voy a poner arriba, miren. U de b, v menos integral b de u. Entonces te queda integral entre 1 y e de logaritmo x de x. Esto va a ser igual. Te queda u por b. U por b. X logaritmo de x. Todo eso evaluado entre 1 y e. Menos integral entre 1 y e. Fíjense que lo único que se hace es agregar eso. V, x, du, 1 partido por x, de x. Entonces, ¿qué queda? X, logaritmo de x, entre 1 y e, menos, simplifico, integral entre 1 y e, del de x. Entonces, la integral a la cual llegamos es mucho más sencilla que la integral original. Es la integral de un diferencial nomás. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? X, logaritmo de x, entre 1 y e, menos la integral de dx es x, entre 1 y e. ¿Qué significa esta rayita? Evaluado en. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar el teorema fundamental del cálculo o regla de Barrow, como ya la conocemos, de la siguiente forma. Aplico primero arriba. E logaritmo de e menos 1 logaritmo de 1. Menos e menos 1. Evalúo arriba menos la evaluación abajo. Recordemos que logaritmo natural de e vale 1. Por lo tanto, te queda e
y logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, queda 0 menos c más 1. Eliminamos la c y te quedó la integral finalmente igual a 1. ¿Ok? Ahora, ahí me estaba preguntando Amy cuál era la diferencia entre el método de sustitución y el método de integración por partes. Bueno, hay una diferencia. La diferencia, voy a poner acá una observación aprovechando la consulta. La diferencia entre el método de sustitución y el método por partes es, fíjense, yo voy a poner sustitución y acá voy a poner por partes. En el método de sustitución, la integral era así, f compuesta por g y teníamos g' de x. En el método por partes tenemos un u y tenemos un db. Entonces, en el método de sustitución, siempre hay una función dentro de otra. Siempre. Siempre hay una función dentro de otra, tal que la derivada de esa función se encuentra multiplicando en alguna parte. ¿Ya? Entonces, siempre hay una función dentro de otra, o sea, una composición de funciones, y la derivada de esa función se encuentra fuera, en alguna parte. Entonces, uno elige u igual g, ¿cierto? Resuelve, llega a una integral sencilla y calcula. En cambio, en el método por parte, hay una multiplicación de funciones solamente, y no hay ninguna relación entre las funciones que se están multiplicando. Acá sí hay una relación. Si usted se da cuenta, aquí la función que está dentro, su derivada está afuera. Entonces uno elige el u como un g y el de u como un g' x de x. Entonces queda f de u y ahí uno calcula. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la integral de, podría ser esto, 2x por e elevado a x cuadrado. Ustedes dirán, ya, ok. ¿Dónde está la composición? La composición se encuentra acá arriba. Si usted elige u igual a x cuadrado, la derivada de x cuadrado está acá afuera, 2x de x. Entonces esa es una integral que se puede resolver por sustitución. Otro ejemplo, también se puede resolver por sustitución. ¿Por qué? Porque si usted toma la función logaritmo de adentro como u, la derivada es 1 partido por x de x. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre la derivada está afuera, por lo tanto no elige de esa manera con el método de sustitución. Ahora, en el método por partes eso no pasa. En el método por partes, por ejemplo, usted tiene x e a la x de x. No está la derivada por ningún lado. Usted puede tener x seno x de x, por decir una función. La derivada no está en ninguna parte. Otro ejemplo, la integral del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Tampoco está en ninguna parte la derivada. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre el método de sustitución y el método por partes. Y eso es lo que les permite a ustedes distinguir. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. Bien, vamos con más ejemplos. Sigamos trabajando con más ejemplos de integrales por partes.
Otro ejemplo. Ejemplo 3. Calcule. Pongamos que tenemos la integral de x cuadrado coseno de x. Vamos a calcular esa integral. Recuerden tener la tablita ahí de integrales más famosas que las vamos a usar. ¿Ya? Entonces, elegimos un u y elegimos un db. El u, x cuadrado. db, coseno x de x. Entonces, du va a ser la derivada de x cuadrado, que es 2x. Diferencial de x. db es coseno. B es la integral de coseno. La integral de coseno es seno. Recuerden tener esa tablita, ¿ya?, de derivadas y de integrales para poder hacer estas cosas. Bien, entonces la integral de x cuadrado coseno x de x va a ser u por b, x cuadrado seno x, menos la integral v seno du 2x de x. Si ordenamos este asunto, nos queda lo siguiente. Queda en x cuadrado seno x menos integral 2x. Siempre uno pone la algebraica primero, ¿eh? Una costumbre que uno tiene. Siempre la algebraica se pone al principio. Entonces, la integral que ya teníamos llegó a otra integral. Y esta otra integral también se puede resolver por partes. No significa que uno aplica una vez el método y estamos listos. No, uno puede aplicarlo las veces que uno quiera, si es necesario. Entonces, nuevamente por partes. U 2x db seno x de x. U 2x du, la derivada, 2 de x. db seno x de x. B es la integral de seno. La integral de seno es menos coseno. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer ahora es copiar todo y resolver esta integral por parte que estamos haciendo acá. Entonces nos queda integral x cuadrado coseno x de x es igual a x cuadrado seno de x. Ponemos el menos que está delante de la integral y ponemos un paréntesis para comenzar a resolver. Entonces te queda u por b, 2x menos coseno x, menos la integral b menos coseno x de u, 2 de x. Entonces, ¿qué nos queda? Quedaría x cuadrado seno x, menos por menos da más. Y te queda menos por menos más y más por menos menos. Y quedaría esa integral. Entonces, observe una cosa. Si queremos integrar aquí, simplemente dejamos el 2 afuera y calculamos la integral de coseno. La integral de coseno es seno. Y terminamos el proceso de integración con la constante de integración C que nosotros teníamos.
Bien. Me gustaría dejarles un ejercicio a ustedes para que lo hagan ahora en los próximos minutos. Ejercicio. Calcule. Integral. X cuadrado logaritmo de X de X. Ya les voy a dar un tiempo de unos 7 minutos aproximadamente. Yo creo que está bien con eso para que ustedes los hagan. ¿Ya? Comenzamos desde ahora ya. Muy bien, entonces elegimos un U y elegimos un dB. El U como la función más fácil de derivar y el dB como la función más fácil de integrar. Entonces, el U va a ser logaritmo y el dB va a ser X cuadrado de X. Du es la derivada. 1 partido por X de X. dB es X cuadrado, entonces B es la integral. Sería X cubo partido por 3. Con eso ya podemos comenzar con todo. Entonces tendríamos la integral X cuadrado logaritmo de X es U por B logaritmo de X por X cubo tercio menos la integral B X cubo partido por 3 de U, que es 1 partido por X de X. De esa manera nos queda X cubo dividido en 3 logaritmo de X menos, podemos simplificar aquí, queda integral de X cuadrado dividido por 3 de X. Calculamos. Queda eso menos 1/3 la integral de X cuadrado, le sumamos 1 al exponente, dividimos por lo mismo y eso más C. Entonces nos queda X cubo logaritmo de X partido por 3 menos X al cubo partido por 9 y eso más C. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos el proceso completado de la integral que se nos pedía. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Que es el siguiente. Ejercicio. Calcular la integral de e a la x seno x de x. Entonces, elegimos un u y elegimos un db. El u, seno. Es más fácil derivar el seno que integrarlo. du es la derivada de seno, coseno. db, exponencial. La integral de la exponencial es ultra fácil. Y b es la integral de la exponencial, que es lo mismo. Entonces te queda lo siguiente. Esta integral le vamos a llamar i. Queda i, u por b, seno x, por e a la x, menos la integral b de u. Quiero que observen bien. La integral resultante es otra integral que podemos resolver por partes. Entonces, nuevamente por partes.
Tenemos u, nuevamente, coseno de b, la exponencial de u, la derivada de coseno, menos seno. B es la integral de la exponencial, que es la misma exponencial. Volvemos a integrar, entonces te queda i e a la x seno de x, menos, abrimos un paréntesis, comenzamos, u por b, coseno x e a la x, menos, integral, b e a la x, de u, menos seno x, de x. Entonces, al calcular, nos queda lo siguiente, queda igual a e a la x, seno x, menos e a la x, coseno de x, menos por menos da más, integral e a la x, seno x de x. Pareciera ser que se nos está repitiendo el asunto, porque si usted se fija, llegamos a exactamente la misma integral que al principio, e a la x seno de x. Si yo siguiera calculando por partes, lo más probable es que se nos repite. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando aparece un ciclo, que esto claramente es un ciclo porque llegamos a la integral original, como la integral original se llamaba i, entonces a esta integral que está acá le vamos a llamar i simplemente. Y vamos a despejarla, porque nuestro objetivo es obtener i. Entonces, i va a ser e a la x seno de x menos e a la x coseno de x más i. Entonces quedó una ecuación. Y en esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar i. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos i. Despejamos, te queda 2i e a la x seno de x e a la x coseno de x. Por lo tanto, i va a ser 1/2 e a la x seno de x menos e a la x coseno de x. Y no olvidemos que como la integral es indefinida, le ponemos el más c. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tendríamos resuelta esta integral. Por ahí vi una pregunta de por qué era x elevado a 3. ¿Se refiere a esta integral o no? Ah, mira, eso es sencillo. Lo que pasa es que acuérdate que existe la integral de la función potencia, que dice que si yo tengo una integral de ese estilo, esto es, le sumo 1 y divido por lo mismo más c. Entonces, si yo tengo la integral de x al cuadrado dividido por 3 de x, eso es lo mismo que escribir 1/3 de la integral de x cuadrado de x. Y ahí simplemente aplico la fórmula que recién comentábamos, que era 1/3 x elevado a 2 más 1 dividido en 2 más 1 más c. Entonces, de esa manera, nos estaría quedando 1/3 de x al 3 dividido por 3 más c. Me queda 1/9 de x al cubo más c. O sea, es lo mismo que teníamos ahí. ¿Se entendió ahora? Ya, perfecto. Bien, les voy a dejar unas tareas que me interesa que hagan. ¿Ya? Tarea. Calcular la integral va a ser e a la x coseno de x. O sea, muy parecida a la anterior, pero con coseno como para que la trabaje. 2. Me interesa que hagan la integral x logaritmo de x más 1 podría ser de x.
Aquí le vamos a agregar un valor, ¿ah? De 0 a e menos 1, ¿ya? Como para que tengamos ahí un poquito de, de integral definida. Y una tercera integral que podría ser es que hagan integral desde 0 a 1 también, de x al cuadrado e a la menos 2x de x, ¿ya? Esa va a ser la tarea para que ustedes trabajen, por supuesto. Les comento que la materia de la siguiente evaluación del control va a llegar hasta aquí. Eso fue lo que se me informó a mí a la coordinación. Así que ahí tienen para ir trabajando.